En els centres cal portar endavant una autèntica revolució inclusiva, dissenyant models organitzatius que posen en joc estratègies com la docència compartida, l'ensenyament multinivell o l'aprenentatge basat en projectes. Aquestes paraules no són meues, són d'Antonio Marquès, que està així al meu costat, que continuant amb l'exposició de Coral, ens mostrarà recursos per tal de dur endavant una verdadera revolució inclusiva. Antonio és mestre, igual que tots nosaltres. Ell és mestre d'Educació Especial i treballa en l'equip específic de SEX de Granada. Ha estat docent recomanat del mes de novembre del 2014 per INEVER i CREA. Ell és especialista en didàctica de la inclusió i en pedagogia inclusiva. Hem d'escoltar-lo, aprendre i sobretot fer-li molt de cas per tal de posar en pràctica, quan tornem en setembre a les nostres escoles, tot allò que ens diga. Us anime, us convide a que mireu el seu blog. Mireu el títol, diu «Si por el maestro, nunca aprendo» i gaudiu d'una bona estona. Antonio, creus que estem preparats per a aquest canvi inclusiu? Creus que tenim suficients recursos per a dur-lo endavant? Doncs quan vulguis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si se me oye bien, espero que sí. Y bueno, pues después de esta presentación que como ha dicho, pues me ha situado en el como maestro del equipo de ciegos de Granada y aparte, pues bueno, trabajo siempre intentando que esto de la revolución que ya está en marcha, que nos decía Coral, se lleve a la práctica y sean las prácticas del aula finalmente donde apliquemos todos los conceptos de inclusión y de participación de todos los alumnos. Entonces yo voy a hablar de cosas muy similares a las que nos ha contado Coral Elizondo, pero voy a intentar centrarnos un poquito más en el desarrollo de cada una de ellas en el aula y también un poquito enfocarlo a la participación de aquellos alumnos que suelen tener mayores dificultades de aprendizaje y que son aquellos que, bueno, generalmente los docentes tienen más problemas y más dificultades a la hora de conocer estrategias que lleven efectivamente a esa participación y progreso en el aula, ¿no? Bueno, yo voy a empezar un poco preguntando. En lugar de hablar, me gustaría que participéis. Y seguro que habéis visto esta imagen en más de una ocasión, ¿no? Y me gustaría que alguien me dijera qué representa para vosotros esta imagen. ¿Qué quiere decir esta imagen en sí? ¿Alguien que se atreva a decirlo? Nada, todo el mundo... Igualdad de oportunidades. Muy bien, ahí vemos en la imagen cómo los tres niños están intentando ver ese partido de fútbol, pero en principio no están en igualdad de oportunidades. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la imagen siguiente? ¿Qué es lo que pensáis que ha hecho que estén en esa igualdad de oportunidades? Solidaridad entre los tres. Solidaridad entre los tres. ¿Alguien más ha dicho algo por ahí? Los recursos se reparten según las necesidades. Exactamente. Los recursos se reparten y así conseguimos esa igualdad que todos queremos. Esa es la equidad, ¿no? Esa distribución de recursos para esa justicia de la que hablaba Coral. Pero ahora yo voy a ir un poco más adelante. Vamos a dar un paso más. ¿En esta imagen veis alguno el concepto de inclusión? ¿Os dice algo en torno a la inclusión? Porque sí nos dice en torno a la equidad, pero equidad y inclusión son dos cosas diferentes. Son complementarias pero diferentes. ¿Cómo podríamos tener inclusión en esta imagen? ¿El ajuste razonable a qué te refieres? O sea, sí, básicamente lo que han hecho es fijarse en las necesidades que tenía cada alumno y poner esos recursos que simbolizan las cajas a disposición del que más necesidades tiene. ¿Podríamos decirlo así un poco? Vale. Bueno, esto os lo estoy comentando porque en muchas ocasiones nosotros, cuando tratamos la diversidad en el aula, solemos poner el foco de atención siempre en las necesidades que tiene el alumno. En este caso estamos viendo como el alumno más pequeñito sería el que más necesidades tiene y el que más recursos necesita.
Y siempre estamos vinculando un poco eso, ¿no? Que las necesidades educativas especiales necesitan de unos recursos y que tenemos carencia de recursos en los centros y necesitamos más recursos. Y bueno, se nos va un poco el tiempo con esta demanda, que sí, que es justa y habría que hacerla con insistencia, pero sin embargo yo tengo otra idea de inclusión en esta imagen, y sería aquella en la que cuando se diseña este campo, esta grada, imaginad que el arquitecto decide no poner esas barreras. Realmente el concepto de inclusión, lo que está pasando aquí, en esta imagen, es que cuando se diseña no se tienen en cuenta las necesidades que van a tener los alumnos. Y eso obliga a que tengamos que poner más recursos diferentes, centrándonos en las dificultades del alumno. Sin embargo, si el diseñador hubiese tenido en cuenta esto, no hubiese puesto esa barrera, o lo hubiese puesto de tal forma que todos pudiesen ver. Entonces, ese es un poco el concepto que yo quiero avanzar aquí, porque la inclusión supone un cambio de concepto, un cambio que tenemos que tener presente. Siempre nos hemos movido por el término necesidades educativas especiales. ¿De quién? Del alumno. Es el alumno el que tiene esas necesidades educativas especiales y entonces nosotros tenemos que hacer lo posible por ayudarle. Sin embargo, Booth y Ainscough, que hicieron el índice para la inclusión, nos proponen otra cosa, abandonar este término en nuestra cultura y centrarnos más en otro término, que son las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, traslada el foco de la problemática, como ha dicho Coral, en los entornos discapacitantes. Sí, no es que el alumno tenga el problema, sino que yo, desde el centro, le estoy poniendo una barrera para que él pueda participar. Entonces, ese es un cambio importante, porque nosotros como docentes tenemos mucho que ver en esto, ¿no? Nos define, por lo tanto, las barreras, nos dice la inclusión implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos que apoyen este proceso. Pero primero vamos a eliminar esas barreras. Bueno, yo he intentado, en cierto modo, plantear la ponencia de hoy en torno a esto, ¿no? Desde el aula, como docentes, nosotros qué podemos hacer para intentar hacer esto, ¿no? Lo primero que tendríamos que plantearnos es cuáles son las posibles barreras que nos vamos a encontrar en nuestra aula, con los diferentes alumnados que tenemos. Tenemos unas barreras que son, como ha dicho también Coral, muy visibles. Las barreras físicas las vemos enseguida, nada más que entran por la puerta una persona ya sabemos si va a poder subir o no va a poder subir las escaleras, si va a poder participar en juegos, si va a poder hacer determinadas actividades. Son aquellos alumnos que suelen presentar problemas motrices, parálisis cerebral, etcétera. Y entonces casi que nos activan inmediatamente, porque las vemos de entrada. También las barreras sensoriales son muy definitorias, porque el alumno es visible también, el alumno sordo, el alumno ciego. Entonces, ¿cómo les ponemos nosotros barreras a estos alumnos? Nosotros las ponemos en la presentación de los materiales que le hacemos. Si solamente utilizamos una única vía de presentación de materiales, por ejemplo, para un niño ciego, y nos apoyamos solamente en texto, o nos apoyamos en imágenes, o utilizamos la pantalla de clase para poner vídeos, etcétera, el alumno no tiene problemas en acceder a esa información. El problema se lo estamos generando nosotros, que le estamos proponiendo un recurso que no es accesible para él, no puede, le estamos poniendo una barrera. Pero hay otras que son más difíciles de percibir. Por ejemplo, las barreras cognitivas. La información se la presentamos sin ayudas conceptuales, dispersas, abstractas, de difícil comprensión en ocasiones. Si somos docentes que solemos tener nuestro método expositivo en el que enseñamos la lección, quizás muchas veces utilizamos frases largas, subordinadas, con ideas secundarias que dificultan en mucha medida la participación de alumnos con problemas cognitivos. Eso es otra barrera que le estamos poniendo. Las barreras estructurales son aquellas en las que nosotros, cuando estamos en nuestras aulas, no tenemos presente que hay algunos alumnos que tienen unos factores de desorganización muy importantes en las funciones ejecutivas. Y entonces, quizás vamos cambiando de actividad sin explicación, no anticipamos lo que va a ocurrir, no tienen una idea clara de hasta dónde tenemos que llegar, de cuándo acaba una actividad, cuándo empieza otra, qué tenemos que hacer ahora, establecer rutinas,
Entonces, pueden desconcertar bastante a estos alumnos. Pensemos en alumnos con TDAH, con TEA, son alumnos que necesitan ese tipo de ayuda y como no se las facilitamos, le estamos poniendo una barrera. También tenemos barreras comunicativas. Estas sí también son más visibles en algunos casos y en otros no tanto, pero las establecemos cuando no somos capaces de adaptar nuestro lenguaje, tanto de presentación de la información como de pedirles a ellos que se expresen, y solo utilizamos la ruta de siempre, ¿no? Y parece que es como el problema lo tiene el niño, no yo. O sea, que venga el especialista y él trabaje con él la comunicación y entonces cuando ya sepa comunicarse, entonces que venga. Es un poco una idea de barrera, estamos poniendo barreras. Las barreras curriculares también son importantes porque en casi todas las ocasiones, hay contadas ocasiones en las que no se hace, nosotros seguimos nuestro currículum que tenemos prefijado y hay determinados alumnos que no tienen ese nivel curricular. Y no hacemos ningún reajuste en la programación es única, y es única e igual para todos. Al yo establecer en mis aulas una programación única, estoy diciendo que el que no tenga ese nivel curricular no puede participar en mi clase. Sí, haremos adaptaciones curriculares significativas, etcétera, que en la mayoría de las ocasiones son mal interpretadas porque lo que se suele hacer es un currículum paralelo, trabajar otra cosa, bajar contenido, irnos a otros cursos inferiores, con lo cual no podemos facilitar, o por lo menos lo hace más difícil la participación del alumno que está trabajando en su grupo clase, que están trabajando con un currículum que es el homogéneo para todos. Esos son los tipos de barreras principales, seguro que hay más, pero son las que nosotros tenemos que tener presente cuando, como ha dicho Coral, cuando vayamos en septiembre a vuestras aulas y reflexionar un poco sobre esto. Es decir, yo, que soy el docente, yo que decido qué métodos voy a utilizar y qué actividades vamos a seguir y cómo las voy a presentar, tendremos que reflexionar un poco sobre si eso que estoy diseñando supone un problema a la participación del alumnado del aula. Bien, por eso yo ahora, en esta sentencia, es la que quiero que se quede hoy un poquito en nuestras mentes, y es que en el diseño de la secuencia didáctica, cuando programamos, está la clave para la eliminación de las barreras. Ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes y si queremos de verdad propiciar esa revolución inclusiva en nuestras aulas, esta debería ser el comienzo. Y quizá, no quiero decirlo así, pero la única vía de que esto se consiga, solamente al principio. Por eso aquí quiero hablaros un poquito, convertiros de repente, ya no soy solamente maestros, sino que vais a ser arquitectos también. Arquitectos como el que hablaba Coral, que planteó el diseño universal y que después se llevó a las aulas como el diseño universal de aprendizaje. Y imaginar que nuestra programación es un edificio y que cuando estamos diseñando ese edificio tenemos que planificar rampas, ascensores, información en braille, información pictografiada, etcétera. Porque así, después, como ha dicho ella, también vamos a reducir costes. La adaptación significativa a posteriori es un coste para el profesor y para el alumno. Bueno, pues entonces quiero que os convirtáis ya en arquitectos y vamos a ver dentro de esa arquitectura qué es lo que podemos hacer nosotros para ir estableciendo cada vez más programaciones didácticas inclusivas. Por ejemplo, según me contó José, aquí ya conocéis experiencias y estáis poniendo en práctica algunas experiencias de aprendizaje basado en proyectos en vuestros centros, ¿no? Y si no lo estáis haciendo, es muy recomendable porque es uno de los pilares fundamentales del trabajo en el aula, el aprendizaje basado en proyectos, ya que lo que hace un poco es generar retos, como decía Coral, hacer que los alumnos activen su forma de planificar, de planificar metas, objetivos, de retroalimentarse, de participar con otros alumnos. Nos ofrece una diversidad de actividades que puede ser que, y de hecho es, que se ajusten a diferentes formas de aprender de los alumnos. Entonces, bueno, el que ya está iniciado, quizás el Canvas este no le diga mucho. Esto es un Canvas de Conecta 13, que es un portal educativo que no sé si conocéis, que dirige Fernando Trujillo. Y bueno, con este Canvas lo que él pretende es
que aquellos docentes que quieren iniciarse en el aprendizaje basado en proyectos, pues sea como una especie de borrador previo, de ahí esa parte de diseño, que tiene que hacerse un poco para ir estructurando cómo va a ser todo el proceso de trabajo con el ABP. Entonces nos habla de competencias clave, dice qué competencias clave voy a desarrollar, nos habla de producto final, qué queremos conseguir, qué queremos enseñar, de las tareas, qué tenemos que hacer para alcanzar el producto final. Es decir, va haciendo una serie de preguntas sobre los recursos, qué herramientas TIC voy a utilizar, etc. En principio, solo el hecho de planificar un trabajo por proyecto no significa que yo ya tenga un modelo inclusivo. Tendríamos que hacernos más preguntas. En ese diseño inicial del aprendizaje basado en proyectos, yo propongo otra serie de preguntas. Por ejemplo, a la de producto final, que sería la más interesante, cuando estás planteándote, bueno, los alumnos, ¿qué van a hacer en el proyecto? ¿Qué producto final vamos a conseguir? Y decía Trujillo, ¿qué queremos conseguir? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿podrán participar todos? Y entonces le añadimos esta pregunta. Por ejemplo, en los recursos, ¿podemos propiciar situaciones de exclusión o de no participación del alumnado? Pues claro, ahora estamos en esa fase de innovación, de uso de las TIC, que ya cada uno empieza a hacer sus primeros pinillos y va diciendo, oye, pues me han dicho esta herramienta, la uso, tal, la estoy poniendo porque va muy bien. Sin embargo, cuidado con las TIC, porque precisamente las TIC puede ser un recurso buenísimo para el diseño universal de aprendizaje que nos contaba Coral, pero también puede ser un recurso excluyente. Yo desde mi posición de maestro de ciegos, no os podéis imaginar la cantidad de problemas que estamos teniendo con el uso de las TIC en el aula. Porque claro, ahora todo en las TIC es muy visual. Nos apoyamos en vídeos, en infografías, en esquemas, en no sé qué, y el alumno ciego no lo puede ver esto. Entonces, en este caso, este maestro innovador que está generando esta propuesta y que está genial para todos los demás, sin darse cuenta está poniendo una barrera a la participación del alumno ciego. Por lo tanto, cuando elijáis los recursos TIC que queréis poner en vuestros proyectos y que usen los alumnos, pensaros si todos los alumnos pueden utilizar ese recurso TIC. Y si no pueden, no se trata de decir, no, pues entonces no lo hago, sino plantear alternativas, ¿sí? Presentar el modelo desde este recurso y además desde este otro recurso. O ver cómo se puede hacer adaptaciones. Lo bueno del tema este del diseño pensando en todo es que esas adaptaciones que yo realice, imaginaros, por ejemplo, que cojo un texto, lo pongo en un PowerPoint o hacemos una presentación y a la vez cojo el mismo texto y lo adapto pasándolo a voz. Es muy probable que en tu aula, además del alumno ciego, tengas otros alumnos que tienen dificultades lectoras o que procesan mucho mejor la información de forma auditiva y la complementan con la del texto. Entonces, la idea de que solamente tengo que hacer esto para un alumno también debe desaparecer de nuestra cabeza, porque no lo voy a hacer para un alumno, se van a beneficiar varios alumnos. Ponía el ejemplo ante Coral de la rampa. La rampa. ¿Es la rampa solamente para alumnos o para personas con sillas de ruedas? Seguro que alguna vez habéis ido con un carrito de bebé o habéis llevado mucha compra o simplemente os apetecía porque te gusta más ir por una rampa que por una escalera. Entonces, siempre tenemos que pensar que cualquier presentación alternativa que yo realice pensando en un alumno se van a beneficiar también otros alumnos. Bueno, pues eso, en algunos casos, en el diseño de tareas, hemos planteado actividades con múltiples formas de presentación, lo que estoy diciendo. Hemos graduado en dificultad las actividades para que puedan participar todos. Después hablaremos un poquito de la enseñanza personalizada. Hemos diseñado ejercicios ajustados a las diferentes capacidades. Hemos previsto obstáculos cognitivos, físicos o sensoriales. Todas estas preguntas son fáciles de hacer si lo haces en el momento adecuado. Cuando lo haces ya a posteriori y tú ya tienes tu programación y de repente te dicen, no, pues es que en tu aula tiene este niño con estas dificultades. Evidentemente supone mucho más esfuerzo ahora reajustar todo que si de inicio yo ya hubiese previsto esto en el diseño de mis programaciones. Voy a hablaros ahora un poquito de la taxonomía de Bloom. Se habla mucho de la taxonomía de Bloom,
ahora se ha revisado y bueno, es súper antigua, pero la verdad es que no se le da el uso que se debiera en los centros. Yo creo que muchos de vosotros, seguro que os sonaba la taxonomía de Bloom cuando estáis formulando objetivos, os pedían en la carrera o en alguna academia, y te iba la taxonomía de Bloom, cogía la lista de objetivos y me servía para formular los objetivos que nunca fuera como lo que solíamos hacer, discriminar, identificar y reconocer, que eran los 3 objetivos nada más, los 3 verbos que nos conocíamos. Pero la taxonomía de Bloom tiene un potencial muy importante en el aprendizaje personalizado, porque Bloom lo que nos dice es, para cualquier contenido que yo tenga en mi aula, cualquier contenido, yo puedo establecer hasta 6 formas diferentes de ser trabajado ese contenido, según la complejidad cognitiva con la que yo se lo presente a los alumnos. Entonces, esto nos da un potencial muy grande a la hora de la inclusión. Estas serían un poco las dimensiones, no la veis desde ahí supongo, pero os la voy a decir. Recordar sería la base más simple, la más baja, es decir, memorizar, fijaros que es el proceso cognitivo más simple y que es el 80% del trabajo que se hace en las aulas. Le pedimos a los alumnos que memoricen y en muchas ocasiones nos quedamos ahí. Le damos una lección, la memorizan en 3 días, vienen, nos la sueltan y ahí queda todo el proceso cognitivo que se le está exigiendo. Esa es la base más simple. Después entraría a comprender. En comprender ya empezamos a exigirle al alumno que haga ciertas relaciones con la información que yo le estoy dando, ¿no? Tiene que hacer determinados ejercicios, bueno, parafrasear, explicar, estimar, dar un ejemplo. Después ya, en un plano superior, que ya entraríamos en, por ejemplo, en el diseño de tareas o en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos, ya empezamos a pedirles que apliquen todos los contenidos, los apliquen en algo real, en ese producto final que queremos conseguir, y lo analicen. Y entonces ya empezamos a exigirle actividades diferentes, por ejemplo, demostrar, producir, solucionar, descubrir. Estos verbos son actividades que yo me puedo planificar en mi secuencia didáctica. Y ya a un nivel superior, los procesos de pensamiento superiores, que hablaba ante Coral, y ahora he estado en Madrid con Robert Suárez, que habla del aprendizaje basado en el pensamiento, que os lo recomiendo desde aquí. Y él, en su trabajo, se centra en trabajar el pensamiento crítico y creativo, que es, digamos, una asignatura pendiente que tenemos en la escuela, que se trabaja poco, el pensamiento creativo, se me ha metido en mi espíritu, por algo será. Y ya hablamos de actividades como en evaluar, ordenar, reseñar, defender, criticar, y en crear, categorizar, modificar, diseñar, planificar, actualizar. Por lo tanto, ahí tengo un abanico de múltiples formas de presentación de las actividades que seguramente va a abrir las puertas a muchos más niños que solamente al grupo estándar, aquel que es capaz de hacer lo que le pido, porque estamos planteando diferentes niveles de acceso, de complejidad de las actividades. Si, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos una tarea en el aula que yo llamé, vamos a elaborar el museo de los materiales del centro, ¿vale? Estamos trabajando sobre los materiales, los diferentes tipos de materiales. Y fijaros cómo si yo en la actividad que sería ordenar materiales según tipos, he diseñado dos, más o menos 2, 3 por cada proceso de Bloom, con lo cual si son 6 tendríamos unas 12 o 15 actividades diferentes, con lo cual yo podría hacer que un alumno con una menor capacidad participe de lo que se está generando en el producto final, que sería a lo mejor memorizar, elegir imágenes representativas de cada tipo de material. Recuerda el material, elige la imagen. O comprender, elaborar una definición de cada tipo de material, hacer un esquema clasificando los materiales del centro. Vamos a ir avanzando un poquito más. Si le damos a aplicar, situar en cajas materiales según sus tipos, colocar carteles en cada caja, analizar, definir propiedades que se establecen en cada categoría. Ya estamos pidiendo unos procesos muy superiores, cognitivos. En evaluar, por ejemplo, hacer un listado reflexivo sobre los materiales
que podían pertenecer a varios grupos o tomar decisiones sobre materiales que pueden pertenecer a varios grupos. Estamos categorizando. En crear, pues realizar, por ejemplo, un inventario digital con los tipos de materiales, sus tipos, modelos, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo en el aula un alumno que tiene dificultades de aprendizaje, que tiene problemas en la cognición, en las funciones ejecutivas y tiene esa dificultad, digamos, para participar en actividades más complejas, podríamos seleccionar unas actividades que fuesen más simples. Entonces, tendríamos al alumno trabajando en el aula junto con sus compañeros y aportando, que es lo importante, porque así se siente partícipe de lo que están haciendo los compañeros, aportando ideas para el producto final. Porque esto que después haga se lo vamos a pedir para otra fase posterior. Aquí podríamos determinar también un grupo control que está trabajando sobre esos procesos intermedios y si tenemos alumnos con altas capacidades podrían irse a crear. Todo sobre lo mismo. Pero además, si yo a esto le añado el trabajo cooperativo, que no he querido entrar más porque creo que esta semana tenéis también formación en este tipo, si yo además a esto le añado el trabajo cooperativo, la tutoría de iguales y diseño unas estructuras de participación del alumnado, puedo jugar con que el alumno con menor capacidad no solo se quede siempre memorizando, sino que vaya avanzando, progresando, que era la tercera P de la inclusión que nos hablaba Coral. O sea, no solamente nos interesa que participen, sino que además progresen, porque si siempre me quedo en que memoricen, no estamos haciendo una progresión de los procesos cognitivos. Pero con la ayuda de sus compañeros podríamos diseñar actividades con técnicas cooperativas donde se apoyen unos a otros y progresivamente vayamos subiendo en niveles. Esto sería un planteamiento multinivel inclusivo. Otra de las formas que ha hablado también Coral sería las inteligencias múltiples. Bueno, no voy a entrar en cuáles son, ya seguro que habéis oído mucho hablar de ellas, de las 8 inteligencias, pero sí quiero contaros un poco eso que llaman la teoría de las ventanas. ¿Habéis escuchado alguna vez la teoría de las ventanas en las inteligencias múltiples? La teoría de las ventanas nos dice, básicamente, el trabajo de las inteligencias múltiples en el aula no debe basarse simplemente en potenciar la inteligencia que tenemos más desarrollada. La o las, porque según Gardner podemos tener una o varias, ¿no? Que parece que esto es un poco la idea. Ni se trata de coger una semana a trabajar una inteligencia, la semana siguiente trabajo otra, desconectada una de otra, con otra actividad totalmente diferente, y a la semana siguiente trabajo otra. Esto tampoco es. ¿Qué es lo que dice la teoría de las ventanas? Lo que nos dice es, este alumno que tiene esta inteligencia más desarrollada que otras, cuando el conocimiento llega a él desde esa inteligencia, vamos a suponer que sea inteligencia espacial o la musical, cuando accede por ahí, por esa ventana al cerebro, es capaz de asentarse en el cerebro, de comprender perfectamente de qué estamos hablando, de este contenido concreto, lo sé asimilar, y la importancia que tiene es que una vez que está dentro, es capaz de abrir el resto de ventanas de las otras inteligencias. Pero siempre tiene que tratarse del mismo contenido y plantear actividades donde los alumnos no solo accedan a la información con su inteligencia, sino después trabajando desde dentro, una vez que han captado el sentido real del contenido, ir empezando a trabajar desde el resto de inteligencia. Entonces, hay muchos autores, bueno, que hablan de esa paleta famosa de las inteligencias múltiples y lo que hacen es, pues eso, diseñar un contenido único y actividades desde todas las inteligencias múltiples. ¿Con esto qué me aseguro? Me aseguro de que el alumno que tenga un determinado potencial, que no sea el de siempre, el de lengua y el de matemática, la inteligencia lógico-matemática, puede acceder a la información cuando le toque su turno. Si además yo me he encargado de conocer a mis alumnos, conocer sus potenciales, sabré por dónde tendría que empezar cada alumno y a partir de ahí ir desarrollando el resto de actividades que he planificado para que se trabajen por las diferentes inteligencias múltiples. Bien. Hay muchas paletas, esta está en orientación en Dújar, hay bastantes paletas y lo interesante es que cada uno se haga la suya y diseñe esa unidad didáctica variando la forma de presentación de las actividades. En definitiva, cualquier forma
en el aula en la que yo diseñe actividades de forma variada, que no sean solamente utilizando una única ruta, que es el lenguaje y las matemáticas, es válida. Cualquier forma es válida, porque estamos entendiendo de esa forma que hay diversidad en el aula, y ya no es el alumno con este problema o con el otro. Todos somos diversos. Bueno, ¿y qué os parece si unimos las inteligencias múltiples con Bloom? ¿Habéis oído hablar esto alguna vez? Sería pensar, bueno, si Bloom me ofrece, perdón, si Bloom me ofrece 6 niveles de complejidad diferentes y las inteligencias múltiples me están ofreciendo 8 formas diferentes de presentar la información, ¿os imagináis que por cada inteligencia presentásemos 6 formas diferentes de complejidad de esas mismas actividades para cada una de las inteligencias? Bueno, tendríamos un cuadro que se han llamado paisajes de aprendizaje. Esta tabla la hizo Coral, y veríais cómo nos facilita 48 posibilidades diferentes de presentar un contenido. 48, ¿no? 6 por 8, 48. Yo es que como eso era de memoria, no me acuerdo muy bien. Entonces, ese diseño nos abre múltiples posibilidades para que todos los alumnos participen, no solo desde su complejidad cognitiva, sino desde su forma natural de aprender. Lo que están haciendo algunos centros que están desarrollando ampliamente el tema de los paisajes de aprendizaje es que diseñan una serie de actividades, como he dicho, elegidas, porque bueno, si tú conoces tu aula, imaginaros, yo que sé, que no tiene ningún alumno con inteligencia musical. Bueno, pues en principio tendríamos otras prioridades, pero sobre todo lo que me interesa es establecer una batería de actividades distribuidas de esa forma y que nos garantice un poco que van a progresar todos en la forma de aprender, en Bloom, y que van a acceder por todos los contenidos de la inteligencia. Y entonces lo que suelen hacer es decir, yo voy a desarrollar, que es lo que me pide el currículum, yo voy a desarrollar una ruta que va a ser obligatoria para todos los alumnos. Y entonces puedo empezar por la parte de arriba, las 2 primeras, o puedo seleccionar alguna de aplicar, y entonces eso lo plantean como un trabajo obligatorio para todos los alumnos, todos tienen que hacerlo, el que tenga más dificultades, se puede, como he dicho antes, con tutorías de iguales, con trabajo cooperativo, con posibilidades de acceso a la información, con una docencia compartida en el aula, donde ese segundo profesor apoye el proceso de enseñanza, y después seleccionan otra serie de actividades que podían ser voluntarias. Una serie de actividades donde, por ejemplo, yo podría irme a unas inteligencias que no fuesen frecuentes y desarrollar esas actividades de forma voluntaria por el alumnado. El alumno la elige, con lo cual estamos dando también poder y participación al alumno, y también variadas desde los niveles de complejidad. Por lo tanto, aquellos alumnos que tengan mayores capacidades, llamadlo si queréis altas capacidades, da igual, o que tengan inquietudes diferentes, seleccionarán las actividades que estén más situadas en el ámbito donde él se encuentre más cómodo, y aquellos que tienen menos dificultades podrán irse a aquellas en las que se sienten cómodos, seguros. Después, para potenciar el progreso, también ofrecen una serie de incentivos a aquellos alumnos que siempre se van a quedar en su zona de confort, en la parte de recordar, memorizar, y con su inteligencia predefinida le vamos a dar unos incentivos si va eligiendo otro tipo de actividades diferentes. Y esto además, si lo complementan con la gamificación, ¿sabéis lo que es la gamificación? ¿Lo habéis oído alguna vez? Bueno, la gamificación un poco es, digamos, aplicar las teorías del juego infantil o de cualquier juego al aprendizaje. Entonces se trata de poner unas reglas, de establecer un marco, un paisaje que también le llaman, por eso de ahí los paisajes de aprendizaje, y bueno, pues los alumnos por equipos o como ya se organice cada docente, pues pueden ir ganando puntos en cada una de las estrategias que se van planteando, de las tareas que se van planteando, y de esta forma utilizamos un sistema de incentivos que es muy apropiado para estos casos. Por ejemplo, se pueden dar premios, puntos,
si un determinado alumno se convierte en tutor de otro alumno y le ayuda a desarrollar alguna de las optativas que ha planteado con el diseño de aprendizaje. Esto tiene un potencial muy fuerte cuando nosotros trabajamos en el aula por eso. Bueno, es simplemente sentarse, si se hace en equipo mucho mejor porque vamos a tener todas ideas más fluidas, sentarse en un departamento, un equipo de ciclo y ponerse a pensar en esas actividades. A priori, claro, es lo que siempre suele pasar. Ya esto no es la comodidad del libro de texto, que me lo viene todo dado. Pero sí que es cierto que si yo establezco un paisaje de aprendizaje de antemano, que nos va a costar cierto trabajo hacerlo, probablemente este paisaje va a tener mucha continuidad a lo largo de los cursos. Entonces tendríamos ese esfuerzo docente al principio, pero sí que podríamos darle uso. Y así nos estamos, como digo, estamos trabajando sobre la diversidad del aula y ofreciendo diferentes estrategias que no sean siempre el ejercicio 3 de la página 52. Y el que pueda lo hace y el que no pueda, pues que se vaya al aula de PT, ¿no? Esto es una forma de incluir. Aquí os tenía preparado un paisaje de aprendizaje que además lo que han hecho es digitalizarlo, con lo cual fomenta la motivación del alumnado. Si se le presenta, esto es la aplicación Geniali, que no sé, supongo que la conocéis. Y bueno, no sé si me va a funcionar. A ver. Bueno, esta es esa aplicación. Esto lo ha diseñado una maestra de Murcia, de la región de Murcia, y lo están trabajando todo el primer ciclo de primaria. Están trabajando con esto todos los alumnos. Entonces lo que estáis viendo ahí son iconos, y cada uno de esos iconos se corresponden con uno de los puntos que hemos visto del paisaje de aprendizaje. Entonces tiene un elemento motivador, que es el Boy Scout que está ahí, y le va proponiendo retos a cada uno de los alumnos que deben de hacer, ¿no? O de los equipos. Si, por ejemplo, vamos a poner algunos. ¿Veis? Entonces le plantea la actividad que tienen que hacer, le dice cuántos puntos valen, etcétera. En este paisaje, como he dicho, tienen actividades que tienen que hacer todos los equipos y después tienen actividades que se eligen según tus propios intereses y capacidades. Esto es un ejemplo que a mí me gustó bastante y que se puede trasladar al aula de una forma motivadora y que fomentamos, por supuesto, la participación de todos, ¿no? Voy a seguir. Esto, como digo, para la participación de todos. ¿Cómo vamos de hora? Bien. El diseño universal de aprendizaje que ha hablado Coral, lo que nos vuelve a situar es un poco con ese casco de yo soy docente arquitecto y tengo que diseñar actividades para todos. Como Coral nos lo ha explicado muy bien, las funciones, el diseño universal de aprendizaje, voy a pasar un poco por encima de esto, pero sí haciendo reflexionar un poco sobre lo que ha dicho Coral, el diseño universal de aprendizaje, trasladado a ese inicio del curso, cuando yo estoy en mi aula, que es cuando realmente tiene ese potencial, esto del diseño universal de aprendizaje, en ese diseño. Como veis, lo que nos ha estado contando ella, pues nos habla de medios de representación diferentes, de medios de acción y representación, es decir, cómo el alumno va a poner en práctica y nos va a contar todo lo que ha aprendido o no ha aprendido, y, por supuesto, la motivación, que es fundamental. Bueno, aquí hablaba un poco de todas esas cosas. Sí es importante que penséis, cuando estáis haciendo el diseño de una unidad didáctica y queráis, por ejemplo, incluir una ABP o una enseñanza multinivel o técnicas cooperativas, pensad que en ese primer diseño lo importante es detectar las barreras que nos está diciendo esto. Y después hay que pensar que eso ya sí, que tendrían un papel muy importante los departamentos de orientación, los orientadores, los PT, los maestros de audición y lenguaje, en asesoraros
sobre cómo hacer factible eso, porque tú puedes decir, vale, he detectado la barrera, pero ahora cómo la resuelvo, qué estrategias hay, qué herramientas hay. Entonces ahí tenéis siempre un apoyo que debe ser el de vuestro equipo de atención a la diversidad o equipo de apoyo del centro. Bueno, aquí estáis viendo todo esto. ¿Cómo lo hago en el aula? Vamos a ir a eso. Como ahora mismo, si hay algún PT orientador, está sentado tranquilito, no lo vamos a hacer salir aquí, pues os lo voy a contar yo, ¿no? Yo soy PT, así que puedo servir en el perfil. ¿Cómo lo hago en el aula? Bueno, pues yo he venido a traeros una caja de herramientas inclusivas, que llamo yo. Algunas pequeñas ideas, trucos para intentar hacer posible ese diseño universal de aprendizaje que queremos trasladar a las aulas. Siempre, como he dicho, con el concepto de eliminación de barreras, no poniendo el foco siempre en las dificultades del alumno, sino vamos a intentar eliminar esas barreras. Por ejemplo, vamos a pensar en el tipo de adaptaciones comunicativas que yo podría usar en mi aula para intentar eliminar esas barreras. Y os voy a dar pinceladas. Hay muchísimas estrategias para las adaptaciones comunicativas, pero una, por ejemplo, de las más importantes son los apoyos visuales en el aula. Los apoyos visuales siempre los pensamos un poco para aquellos alumnos que tienen dificultades auditivas, de procesamiento de la información, pero no solo se quedan ahí. Si yo hago una verdadera estrategia de apoyos visuales en el aula, se van a beneficiar, como digo, todos los alumnos, porque siempre procesamos la información mucho mejor si nos llega de 2 vías que si nos llega de una. Entonces, es un recurso para el aula. Sabéis que hay alumnos con autismo, hay alumnos inmigrantes que no conocen el idioma y tienen serias dificultades para entender la información procesada de forma auditiva. Existe una herramienta que seguro que la conocéis, que se llama AraWord. ¿La conocéis? ¿Quién ha dicho que no? Ah, bueno. Bueno, para el que no la conozca y no quiere levantar la mano porque se cree que es el único, seguro que sois varios los que no lo conocéis. AraWord es una página, es un programa educativo que se puede descargar del portal de Arasac y que lo que nos hace es como si fuese un Word. Tú escribes, la niña está jugando en la calle y directamente me salen los pictogramas. Directamente. Después lo imprimo, lo recorto y lo pongo en el aula. No creo que eso suponga un esfuerzo adicional. Es decir, simplemente tener el programita descargado y con los pictogramas cargaditos. Y es una herramienta muy potente, fácil y rápida. Incluso yo os planteo, si ya lo conocéis, no sé si alguna vez le habéis dado ese uso, porque siempre tenemos el uso del docente. Yo como docente voy a ponerle los pictogramas y empapelo el aula. Vale, muy bien, pero ¿y si generamos estructuras de ayuda, como hemos dicho en el aula, para que el alumno vaya progresando y sea precisamente un compañero tutor o el propio equipo de base en el que esté el que desarrolle los textos que planteemos, además de forma textual o escrita de esta forma? Sean ellos mismos los que vayan apoyando al compañero y después lo lean en grupo. Es decir, siempre tenemos que pensar en que no solamente las herramientas estas que hay multitud en las redes sirven para que el maestro enseñe el producto o la tarea. Como hemos dicho antes, en el diseño universal de aprendizaje estaba las formas de presentación, el qué y de comprensión, pero también las formas de expresión del alumno. Y entonces podemos generar esto para que el alumno lo utilice y sea su medio de comunicarse con nosotros. Bueno, sistemas alternativos de comunicación, que básicamente nos situamos en la lengua de signos, pues contar con un especialista o especialista en lengua de signos. Después hay muchísimos sistemas de comunicación en las redes, en los dispositivos que tenemos, en las tabletas, etcétera, que nos generan síntesis de voz y que podemos tener nosotros descargados sin ningún problema, porque además la mayoría son gratuitas. Incluso la puedes llevar en tu propio móvil para comunicarte con el alumno de forma directa y para ofrecerle a él también una vía de expresión y de motivación, que es lo más importante. Muchas de las rabietas que surgen en las aulas con estos alumnos, con TEA, con TDAH, etcétera, vienen motivadas y causadas porque no tienen medios para comunicarse con las personas. Entonces eso les genera una frustración tan grande. Imagínate que vas, como decía Coral en la otra exposición, que vas a China y allí tienes que en el aeropuerto ir a
en pasos forzados a llegar al avión y allí todo el mundo hablándote en chino y tú allí diciendo, ¿qué pasa aquí? Que pierdo el avión. Y eso es lo que le pasa más o menos a un niño con autismo en el aula. Sí, no están procesando bien esa información. Entonces, vamos a darle esos recursos para que ellos puedan participar y seguro que las rabietas disminuyen muchísimo. Otra de las más importantes, las adaptaciones cognitivas, que ahora después entraré un poco más en profundidad. Por ejemplo, podríamos desarrollarlas utilizando mapas mentales en las unidades. Después entraré un poco más en qué son los mapas mentales. Pero esos alumnos que suelen tener problemas en la organización, en la anticipación de lo que se les va a dar, se lo solucionamos, por ejemplo, anticipándolo con un mapa mental. ¿Pensáis que ese mapa mental solo le va a ser útil al alumno con TDAH o con dificultades? Es probable que si yo ponga un mapa mental en el aula, está ayudando a todos los alumnos a anticipar y saber qué es lo que va a ocurrir. Algunos lo necesitarán más y otros menos, pero es un recurso válido para todos. Las rutinas de pensamiento, también, como esta presentación la voy a dejar, veis que todo lo que está en azul son vínculos. O sea, que no solamente os estoy contando aquí la historia esta, sino que mi objetivo también es dejaros un banco de recursos donde después podéis descargar la presentación esta y acceder, por ejemplo, a ese banco de rutinas de pensamiento que hay, o aplicaciones para desarrollar mapas mentales, que después os diré también algunas. Otro elemento importante que podemos utilizar es un menú de respuestas, sí o no, o menú de autocorrección, para saber por dónde va, facilitarle de alguna forma la presentación. Tenemos un alumno con parálisis cerebral que tiene dificultades de movilidad en el brazo y coge el boli, estamos allí todos empeñados en que este niño tenga que escribir, ¿no? Que sí, que tú puedes, y una frustración continua del niño, y después los tiempos no se los podemos ajustar, y bueno, pues vamos a ser prácticos, vamos a pensar en esa motivación del niño, porque quizás ni al niño le interesa escribir, y con los recursos que hay ahora tenemos muchas posibilidades diferentes. Si queremos trabajar motricidad, no podemos trabajar de otra forma. Entonces le podemos facilitar el tipo de respuestas que van a hacer, sí, no, elección múltiple. Es decir, hay diferentes formas de adaptarse cognitivamente a un niño. ¿Conocéis el modelo de lectura fácil? No veo con los focos, ¿sí o no? ¿Así con la cabeza? No. Bueno, la lectura fácil, hablaba antes un poquito Coral. La lectura fácil es un método que se ha implantado, no es algo aquí en España que se lo haya inventado alguien, sino es algo que se está implantando a nivel mundial y que tiene unos estudios científicos que lo avalan detrás, que han indagado en la forma en la que presentamos la información textual a los alumnos y las dificultades que pueden generar, sobre todo aquellos alumnos con dislexia, con dificultades intelectuales, con autismo. Entonces, se han marcado unos parámetros fijos que debe tener cualquier texto que le presentemos a un alumno con estas características en el aula. Y vuelvo a repetir, siempre soy muy pesado. Y ese texto también va a facilitar la comprensión de otros muchos alumnos. Pero bueno, vamos a pensar en este. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues nos dice que tiene que tener unas características en la redacción. A la hora de escribir el texto, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, he señalado algunas, son muchas las historias que tienen. Por ejemplo, realzar la voz activa sobre la pasiva. Sabéis que las voces pasivas son a veces muy difíciles de entender por los niños, porque nos cambia el sujeto y utilizamos con bastante frecuencia la voz pasiva en los textos, pues entonces vamos a facilitarle un texto con voces activas. Una idea por oración. Esto es importante. Le estamos poniendo un montón de información, como he dicho antes, textos subordinados, coordinados, con información superflua que no llega a ningún sitio, y el alumno con dificultades, cuando quiere sacar la idea principal, ya no sabe ni por dónde iba. ¿Cuál es la idea que me quieres transmitir con todo este texto tan grande que me estás poniendo? Con este párrafo. O con esta oración tan compleja. Pues vamos a facilitarlo. Lenguaje sencillo y directo. Evitar conceptos abstractos que les cuesta mucho trabajo interpretar. Utilizar vocablo del lenguaje cotidiano, que nosotros también somos muy dados a que, bueno, que nuestros niños tengan un lenguaje rico y que tengan mucha fluidez y demás, pero cuando hacemos eso estamos poniendo barreras precisamente a aquellos alumnos que no conocen o no tienen tanta capacidad de vocabulario y que nosotros no hemos pensado en ello. Entonces, una forma de adaptar y de hacer que participen, pues de esta forma.
Pero no solo se quedan en la redacción, sino también en la presentación. Cuando nosotros le presentamos se dice, por ejemplo, vamos a hacer una línea por oración nada más. Entonces vamos a situar estructuralmente muy bien toda la información. Letras claras y grandes, colores para recuadros, no utilizar dibujos de fondo, que muchas veces distorsionan la atención del alumno. Pues le voy a poner una marca de agua aquí muy chula y el texto encima y el alumno no sabe dónde termina el texto y dónde empieza el dibujo. Lo digo por experiencia, ¿eh? Alumnos con baja visión son el problema más frecuente. Nosotros en las adaptaciones que les hacemos, lo primero que hacemos es quitar los dibujos, porque distorsionan la capacidad visual. Los puedes poner si quieres en un ladito o lo que sea, pero no dentro del texto. Y poca información en una página. Como estamos en la era, esto me gusta a mí decirlo, o creerlo, no sé si es verdad o no, yo quiero que sí, pero estamos en la era de compartir. Entonces yo empiezo a pensar que las redes sociales están muy activas siempre y que el profesorado poco a poco va cambiando ese chip de que yo soy muy buen maestro, pero esto no se va a enterar nadie, yo cierro la puerta de mi aula y aquí mis proezas se quedan para mí. Ese concepto está cambiando en el docente y ahora estamos en otra era en la que vamos a compartir las cosas que hacemos para que se conozcan, se difundan y sobre todo las utilicen otros profesores y lleguen a los alumnos, que es realmente lo que importa. No hacemos nada cerrando nuestras puertas y que se quede todo el trabajo ahí. Tampoco va a venir el ministro de Educación a decirte una palmadita en la espalda que bien lo haces, ¿no? Entonces, lo ideal es el niño, es lo que tiene que funcionar. Y digo todo esto porque eso que estáis viendo ahí que pone lectura fácil es un banco de recursos donde los docentes se inscriben, te registran y lo que hacen es subir los trabajos que ya están haciendo con sus alumnos, los suben ahí y los comparten. Entonces ahí pueden encontrar cantidad de recursos ya hechos. Es decir, habéis visto antes, yo estaba explicando todas las características y seguro que alguno estaba pensando, ahora tengo que coger el texto, ponerle una línea por frase, un dibujito, no sé qué. Pues no hace falta, ya está hecho. Ya está hecho ahí. Y no solamente lo que hacen docentes, sino también hay empresas y demás organismos que están adaptando ya libros universales. No sé, la Constitución, la Biblia, los derechos humanos, el libro de los derechos humanos de la ONU, Quijote, yo qué sé, podéis entrar que ya hay muchos libros, novelas, que utilizamos generalmente en nuestra aula y ya están hechos en lectura fácil. Aquí el problema surge más un poco, bueno, pues que a veces entra en conflicto con las editoriales, que bueno, pues ellos tienen sus intereses y sus ventas, pero seguro que al final se llega a alguna conexión y esto va a ser un futuro interesante en nuestras aulas. Os he puesto un texto, no sé cómo voy de tiempo, sí. Se llama El Antiguo Egipto. A ver si soy capaz de... Bueno, esto es un texto hecho en lectura fácil. Lo han hecho en la Universidad de Navarra para un máster, unos alumnos, y lo han compartido en red, como digo. Simplemente para que tengáis una pincelada un poco de cómo se presenta la información. ¿Veis? Frases muy concretitas, con texto bien estructurado, letras grandes, separadas, una línea por frase, un dibujo aclaratorio. Para reducir la abstracción de ciertos vocabularios se utilizan como esas pequeñas palabritas que lo utilizan muchos libros, pero adaptado a un lenguaje cotidiano, que el alumno comprenda ese concepto raro que aparece en la lección. Y bueno, después también viene con un banco de actividades donde se le diseña claramente qué es lo que tiene que hacer en cada sitio, con su icono, con su pictograma. Incluso hay lectura fácil que incorpora los pictogramas de Arasac a los textos para que tenga una comprensión mucho más rápida, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, como digo, ese banco de recursos disponible que lo podréis utilizar también cuando os venga bien. Esto es un pequeño apunte que yo hago, muy pequeño porque no soy partidario de esto, pero bueno, como sé que hay determinados docentes que lo hacen, y yo creo que es lo más frustrante para los niños, sobre todo que están en secundaria y demás. Me he encontrado en muchísimas ocasiones niños que, como tienen esa barrera curricular en el aula,
que es que tienen un nivel inferior al que se presenta de modo único en el aula, pues los docentes lo que han hecho es, si está en segundo de la ESO, me he ido a cuarto de primaria, que estimo que es su nivel de competencia curricular, y le he dado el libro de cuarto o de tercero. Pues imaginaros, para un niño en plena adolescencia, tener el libro de tercero y que los compañeros estén viendo que tiene el libro de tercero. Entonces, un pequeño apunte nada más, que no nos cuesta trabajo por lo menos ponerle la portada del libro que tienen los compañeros, aunque lo de dentro sea diferente, pero vamos a tener delicadeza, ¿no? Que muchas veces pensamos que el nivel curricular es que son niños chicos, y no tiene nada que ver que tú no sepas leer con que tengas unos intereses y tengas una cercanía a tu grupo de iguales y quieras estar igual que ellos y haciendo lo mismo. Si además le metemos lectura fácil, le metemos actividades secuenciadas por Bloom, usamos materiales de las mismas unidades que están trabajando y usamos la portada del libro, pues ya tenemos un libro adecuado a sus características. Pero ojo que he dicho que no soy partidario de esto, pero antes que darle un libro de tercero de primaria, hay otros recursos. Bueno, cambiando de tercio vamos a hablar, o entrar ahora un poquito más de lleno nos queda, ¿era hasta la 1? Sí, quedan 25 minutillos. Vamos a hablar un poquito de eso que nos ha contado Coral, que son las funciones ejecutivas y la importancia que tiene en el aula. Porque prácticamente todos los alumnos con discapacidad, todos los alumnos con dificultad de aprendizaje y seguramente que todos los alumnos del aula van a tener algunos problemas en determinadas funciones ejecutivas en el aula. Entonces vamos a ver algunos recursos que se pueden trabajar para ayudar a derribar esas barreras que se ponen en el aula. Por ejemplo, la primera, la estructuración del aula. La estructuración del aula, la organización, como he dicho antes, del entorno para planificar metas, etcétera, en determinados alumnos requiere que haya una cierta disciplina o un cierto orden, y en otros requiere que haya mucha disciplina y mucho orden, porque si no, no saben hacer las cosas, se pierden, no se estructuran bien. Entonces, la estructuración organizativa del aula y de su clima es fundamental para estos alumnos en las funciones ejecutivas. Les va a ayudar a anticipar, prever lo que va a ocurrir, localizar zonas del aula o trabajos, o libros, o grupos, o equipos, planificarse, realizar rutinas, evitar distracciones, controlar la conducta. Todo esto lo consigo si logro hacer una buena estructuración de mi aula, como paso previo, antes incluso que la secuencia didáctica. Vamos a tener en cuenta el aula. Este material es de Arasac y ellos lo planifican de esta forma. Nos dicen, lo primero que vamos a tener es una estructura visual, que le diga al alumno cómo se hace. Y esto lo podemos hacer con pictogramas. Yo siempre digo lo mismo, que tú vas a los centros, yo como en mi trabajo soy itinerante, pues a lo largo de los 10 años que llevo en Ciego he visitado muchísimos centros y he visto muchísimas aulas, porque hago docencia compartida, entro dentro. Y entonces me llama mucho la atención que todas las aulas siempre están llenas de murales, que casi siempre son de inglés. Los de inglés son muy activos en estas cosas, en religión también. Y poco de esto. Es decir, pocos carteles que estructuren lo que se va a hacer en el aula, con apoyos visuales. Y esto debería ser, por lo menos tener una zona del aula, una pared donde se dedique a esto, a poner las rutinas, los horarios que se tienen que hacer, esas rutinas y estrategias de trabajo que van a facilitar al alumno el saber qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Si tenemos alumnos, por ejemplo, con autismo, Asperger, TDAH, etcétera, podemos ponerle en su pupitre una estructuración visual, unas autoinstrucciones que le vayan diciendo ahora toca hacer esto, ahora lo otro, y le ayude a planificarse. Un apoyo visual con un horario individual, que es lo que acabo de decir, y estructurar el entorno por zonas que le ayuden, pictografiadas y siempre intentando mantenerlas estables, que le ayuden a saber qué es lo que se hace en cada zona y qué es lo que él tiene que hacer. Otras adaptaciones estructurales en el aula ordinaria: utilizar agendas personales con los alumnos que tienen dificultades para la organización, a través de Eraras Word, por ejemplo, que hemos visto antes, sino con aplicaciones. Utilizar organizadores gráficos. Por ejemplo, las normas del aula estaría bien que estuviesen bien visibles para los alumnos. Hay una aplicación que se llama Tempus,
que es muy útil en los casos de aquellos alumnos que tienen un problema en las funciones ejecutivas, como es el control del tiempo. Hay muchos alumnos, seguro que habéis escuchado la expresión, se le va el santo al cielo haciendo esto, ¿no? Bueno, algunos puede ser por despiste, otros por motivación, que les encanta lo que está haciendo, pero realmente hay otro grupo de alumnos que tienen una distorsión en esa función ejecutiva y son incapaces de controlar hasta dónde tengo que estar haciendo esto, o hasta cuándo. Y en ocasiones podemos tener, por ejemplo, alumnos con autismo en las que esta distorsión puede ser tan grande que pueden estar y no pasa nada, ¿no? Entonces esta aplicación lo que hace es facilitarles esa organización del tiempo y que ellos sean capaces, a través de pictogramas y de un apoyo visual de un reloj, de ir controlando sus tiempos. Eso lo podemos poner o bien en la pizarra digital, o lo podemos poner en un móvil, o una tableta, o lo que sea. La organización de espacios significa también, hay alumnos que en determinadas actividades requieren un trabajo individual de mucha concentración porque se dispersan rápido, pues podemos poner una zona específica para, a lo mejor no para este alumno, sino zona libre de estímulos. Y aquel alumno que necesite ese apoyo individual puede ir trabajando allí si él quiere. Otro aspecto importante es la contaminación sensorial. Esto muchas veces no lo tenemos presente los maestros. Hay alumnos que tienen una distorsión, una desorganización de su estado de sensibilidad corporal, ¿no? Y entonces muchas veces hemos oído hablar, por ejemplo, de que los niños con autismo suelen ser hipersensibles a sonido. Y seguro que os lo imagináis, no sé si habéis puesto, como dice el logo este ahora que está corriendo por las redes, el niño con autismo no empatiza, tú has empatizado con él. Vamos a hacer un ejercicio de ponernos en su lugar y seguro que muchas veces cuando decimos, ¿qué significa eso de que son hipersensibles a sonido? Seguro que pensamos que es como cuando a lo mejor un altavoz de repente te hace ahí un pitido y tú haces, oye, ¿esto qué? Y bueno, tampoco es tan grave. Y no es esto. O sea, esta distorsión le genera a ellos un auténtico dolor físico en el cuerpo. Es como si tú de repente te estuviesen pinchando con una aguja que te causa dolor y a la vez te estuviesen diciendo, venga, léeme la B con la A y el tío pinchándote. Pero concéntrate, hombre. Seguro que no nos concentramos mucho, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les pasa a ellos. Entonces, a veces tenemos que tener especial delicadeza en cuidar estos aspectos del aula que a priori para nosotros no son importantes, pero para ellos sí. Un alumno con TDAH se puede dispersar rápidamente si hay muchos estímulos en el aula, los sonidos, la información visual, los alumnos con dificultades visuales, hay algunos alumnos que tienen gran hipersensibilidad a la luz, la fotofobia. Entonces son aspectos que parece que pasan desapercibidos, pero que tenemos que tenerlos presentes cuando estamos trabajando en el aula. Y bueno, y establecer rutinas personalizadas a aquellos alumnos que tienen este factor de desorganización. Bueno, esto habla de 10 indicadores de éxito, que lo podéis leer seguramente con más tranquilidad cuando tengáis esta presentación. Vamos a entrar un poco en las rutinas de pensamiento, que ha hablado Coral. Nos ayudan a tomar decisiones precipitadas, a no tomar decisiones precipitadas o impulsivas. Las rutinas de pensamiento lo que hacen es establecer, guiar el proceso de pensamiento que tiene que hacer cada alumno cuando se enfrenta con un contenido. Es una secuencia fácil, rápida y repetitiva que ayuda a organizar el pensamiento de los alumnos y se puede poner en práctica con los contenidos del aula. Os he contado, por ejemplo, he contado antes que estaba con Robert Suárez y él en sus destrezas de pensamiento que propone en el TBL la estructura en 3 fases. Primera parte, enseña esa rutina con ejemplos conocidos por los alumnos. Vamos a pensar en, por ejemplo, comparar y contrastar 2 contenidos diferentes. Después lo aplica a los contenidos en sí que voy a dar en mi área. Pues imaginaros que estoy dando historia. Y después hace que el alumno siga un proceso metacognitivo para reflexionar sobre los pasos que ha seguido, ¿no? Esto es un poco lo que busca la rutina de pensamiento. Establecer esa rutina de pensar qué es lo que tengo que hacer cuando me enfrento a una actividad. Y hay múltiples organizadores gráficos que trabajan estas rutinas y que se pueden aplicar en el aula y son muy útiles para esos alumnos que tienen esa función ejecutiva afectada, como es
la planificación y la anticipación. Entonces se trata, por ejemplo, el tema color, símbolo, imagen, hay muchísimas, ¿eh? Pues esta, si voy a iniciar, por ejemplo, para o bien una motivación inicial o bien una síntesis final de un tema, el alumno va a escribir el tema que es, le va a asignar un color, un símbolo y una imagen. Y con esta no es de Robert Suárez, ¿eh? Con esta técnica lo que consigo es que hacerles reflexionar sobre el contenido que han trabajado. El puente, os he puesto aquí ¿dónde está? Por ejemplo, esta es una página de Salesianos en la que podéis encontrar muchísimas rutinas de pensamiento ya hechas y su guía didáctica para aplicarla en el aula. Por ejemplo, veis el 3-2-1, explica cómo es y los alumnos tienen que ir rellenando esto, que se puede hacer bien en equipo o bien de forma individual. Lo ideal es que sea en equipo y así aprovechamos el recurso de apoyo del alumno tutor, del alumno guía, que ayude a estructurar el pensamiento de estos alumnos, ¿no? Bueno, esto lo podéis ver, ahí arriba no se ve muy bien, pero pone rutinas de pensamiento, pinchas ahí, salen muchísimas, y la guía didáctica para su aplicación en el aula. Bien. Los organizadores gráficos. Esta es otra ayuda muy útil que podéis usar en el aula, también para ayudar a planificar y a seguir la secuencia de trabajo de las actividades, etcétera. Son unos cuadros facilitadores de la organización de la información mediante el uso de secuencias. Entonces aquí lo que se pide es una actividad del alumno en la que el alumno tiene que ir estructurando toda la información que está trabajando en la unidad. Por ejemplo, esta que os he puesto, describe al personaje principal. Después de trabajar un texto, podemos ayudarle con esa serie de preguntas que ponemos al resto de alumnos, podemos facilitarles a todos el organizador gráfico y entonces les ayuda a estructurar la información. Le dice, por ejemplo, ¿dónde vive el personaje? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo es el personaje físicamente? Y le va ayudando a organizar todos los datos que después el resto de alumnos son capaces quizás de hacerlo de forma automática, pero esto es una guía y una ayuda muy fácil. Puede ayudar en problemas como dificultades para planificar, en la impulsividad, puesto que estamos haciendo una secuenciación de los pasos que tienen que hacer y no pedirle de entrada que haga una reflexión, que estos alumnos con impulsividad pues responden lo primero que se les pasa por la cabeza, ¿no? Problemas con la categorización y con el monitoreo. Bueno, por ejemplo, en la fase de planificación de un proyecto. Si vais a empezar un proyecto, una BP o una tarea, una meta, el plazo que vamos a cumplir, cómo lo voy a hacer, por qué es importante, cómo sé si voy a lograr mi meta, es decir, eso ayuda bastante a esos problemas de planificación de niños, por ejemplo, con TDAH. Para los problemas, esta sí es de Robert Suárez. ¿Qué problema tenemos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué resultado tendría cada una de esas soluciones? Y elijo la que me venga mejor. Esto ayuda también bastante en estos niños que tienen problemas de rigidez mental, de inflexibilidad. Bueno, para la metacognición hay otra. Y bueno, he puesto ahí también, yo es que soy mudado a poner cosas de estas. Para que tengáis, para que después digáis, sí, pero se fue y no nos dio nada. Pues ahí hay un montón de cosas. Página web con organizadores gráficos. Entonces, esta página es muy interesante porque lo que hace es que ofrece multitud de organizadores gráficos, pero además la mayoría son PDF editables, con lo cual yo puedo cambiar lo que pone el organizador gráfico y poner lo que a mí me interese en mi propia lección. Entonces son muy útiles. Página web de organizadores gráficos. Las autoinstrucciones, ya voy acabando, ¿eh? Estoy saturando aquí de información, pero bueno, por lo menos os lleváis algunos recursos. Son frases o pensamientos que las personas utilizan como guías para ejecutar, facilitar o controlar determinado modo de acción. Una guía. Estos alumnos impulsivos, que hacen las cosas sin pensar, que no reflexionan en las cosas, necesitan una guía. Muchas veces el alumno con TDAH también entra dentro de ese alumno invisible y en ocasiones maltratado por el sistema, porque parece que es como que no quiere, que no le da la gana, que este niño es un vago, es un buscalío y tal. Y entonces no caemos en que tienen dificultades reales, tienen dificultades en las funciones ejecutivas. Y todas estas cosas pueden ayudarle muchísimo, muchísimo en su conducta diaria, las autoinstrucciones.
Bueno, seguro que habéis visto el muñequito este alguna vez. Por ejemplo, para resolver problemas se le va guiando cómo seguir los pasos para resolver el problema. En este caso, a diferencia del organizador gráfico, no implica actividad del alumno. El alumno lo único que va a hacer es ir siguiendo los pasos y ya está. No tiene que escribir ni hacer nada. Ayuda en los procesos inhibitorios. Este podría utilizarse, por ejemplo, para monitoreo. Si lo he hecho bien, lo he hecho mal, donde tengo que hacer esa escalera de la metacognición que hablaba Coral. Tiene también esta hoja de autoinstrucciones, donde además puede decir en qué punto del paso está. Un ejemplo de la división, si se lo facilitamos previamente, seguro que le ayuda a recordar todos los pasos. Pero es que esto es una ayuda extra, porque a los demás no se la damos, los demás no tienen problema en la función ejecutiva. Pero además, las ayudas, las autoinstrucciones, la idea no es que la tengan toda su vida, no vaya al supermercado con una hoja de instrucciones allí para ver cuándo tiene que pagar y cuándo no. La idea es ir eliminando progresivamente todo este tipo de ayudas que se dan. Una vez que se van estructurando, al final se la quitamos. Bueno, para las tareas en casa. Y este es un ejemplo también de un modelo de autoinstrucciones hecho con pictogramas de Arasac, para niños con TEA o con TDAH, o para niños extranjeros que no conocen el idioma, pues decir que está bien, que no está bien, etc. ¿Para qué pueden plantearse? Pues para cualquier contenido curricular. Imaginaros que van a hacer una composición escrita y muchos alumnos, es que parece una obviedad, ¿están las letras encima de la línea? Pues a lo mejor no lo hacen porque son descuidados, etcétera, sino porque realmente no tienen ese proceso de planificación de pensar que una línea tiene que ir debajo de la otra. Y si se lo recordamos, lo hacen. Que a veces no se lo recordamos. Hay unas letras más grandes que otras, hay separación entre palabras y palabras. Bueno, pues otra vez os dejo materiales. En este caso es una infografía que viene con 8 herramientas para hacer infografía. Infografía es un cartel de toda la vida, que ahora le han puesto infografía, no sé por qué, pero es un cartel. Y entonces hay 8 aplicaciones que podéis descargar en la que podéis hacer, aparte del mural típico de mi tema, podéis hacer esas autoinstrucciones. Hay una que se llama Easily, que es la más fácil. Esa no hay que pensar casi, casi que te interpreta lo que vas a hacer. Y después ya hay otras más complejas, como por ejemplo Pictochart, que ya pues sí requiere a lo mejor un poquito más de conocimiento y tal, pero hay algunas que son simples. Bueno, pues ahí las tenéis. Ya voy a acabar, ¿eh? Mapas mentales. Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos u otros conceptos ligados, dispuestos alrededor de una idea central. A diferencia de los mapas conceptuales, el mapa mental se sitúa la idea principal en el centro y van saliendo las ramificaciones, ¿no? Más o menos así. He puesto un mapa mental sobre las leyes de los mapas mentales. Entonces, ya veis cómo está todo estructurado, cómo se usa el papel, qué tipo de imágenes podemos poner, las palabras, las ramas. Veis que cada subbloque lleva un color diferente de ayuda visual al alumno. Y entonces aquí podemos ir estructurando, planificando y anticipando metas a los alumnos. Esto es lo que vamos a conocer, esto por ejemplo van a ser los contenidos globales que vamos a ver en el tema, o estos son los pasos que vamos a seguir en el ABP, o esto es lo que sea. ¿A qué ayudan? Anticipar los contenidos a trabajar, centrar el foco de atención en lo que es importante, porque muchas veces se nos van los alumnos, no saben qué es lo importante que tienen que trabajar. Categorizar, organizar ideas, guiar la secuencia de trabajo y otra vez más recursos. APPs que puedes utilizar y aplicaciones en el ordenador que son muy sencillitas, tan sencillas como poner una palabra, tira con el ratón y te sale ya el enlace, facilísimo. Vamos, esto no... Y ya termino con esto, que es un documento que ha elaborado el equipo técnico provincial de Granada, que yo como soy de allí, pues tengo que darle difusión, pero en serio, de verdad que está muy útil, es un PDF, un libro que hicieron, que se llama Pídele peras al olmo, y que habla de los problemas de conducta, de la inhibición conductual en las aulas. Y propone muchas estrategias, muchas dinámicas, muchas metodologías fáciles, en principio,
para utilizar en el aula para trabajar con esos niños que tienen ese problema en el control conductual, ¿no? Os lo recomiendo bastante, le echéis un vistazo y es muy útil. Bueno, y ya está, ya os dije que iba a acabar y he acabado, así que...